las 5:03 de la tarde. Estos son los titulares. El huevito dice que el camino a la estadidad y que lo peor de dos mundos, y le caen chinche al muchacho por ignorante, por ser neandertal, por ser cromañón. ¡Ay, madre! Mientras tanto, oiga, China monta una base neocolonial en la isla de Antigua y Barbuda, en las islas, ahí pegadito a Islas Vírgenes, sí, en el estrecho de Anegada. Después, y han construido aeropuertos, infraestructura, puertos, han montado negocios, centros de distribución. ¿Y qué está preocupado Mr. Biden? Él está preocupado por el aborto. Mientras tanto, oiga, la Mogolla propone subir contribuciones a las empresas foráneas y bajarlas a las empresas criollas. Y hoy le caen chinches los ex empleados de Jennifer González. Dice que tiene fantasma. Y mientras tanto, los federales investigan al colegio médico bajo su asesor de salud, Víctor Ramos. ¡Ay, madre! Lo escucharon aquí ayer en Tele 11. Salió Melissa Correa y la historia corrió toda esta mañana aquí. De hecho, entrevistaron hasta Víctor Ramos, que no negó que haya una investigación. Mientras tanto, la Cámara aprueba deducción contributiva para animalitos. Y la Cámara y el Senado, los dos, los populares. Tú no puedes deducir los gastos de tu salud, pero oiga, sí, para mascotas sí. Son unos genios. Mientras tanto, la Oficina de Gerencia y Presupuesto recibe 156 millones de FEMA para microredes solares comunitarias. Y Jennifer González empieza su campaña con fase positiva. La FTC, la Federal Trade Commission, prohíbe las cláusulas laborales de no competencia. El Nuevo Día intima que Miguel Romero, que persigue y recusa a los MBC, y prendió a las universidades del Ivy League con, oiga, que como es islamista antisemita, así mismito, the higher education of the Ivy League. Mientras tanto, los senadores Marco Rubio y Rick Scott de Florida le votaron en contra a los fondos para Israel, Ucrania y Taiwán, básicamente porque no creen en los fondos para Ucrania. Y también hoy tenemos aquí a Garriga Pico y a Gregorio Igartúa a las 5:30. Ya mismito por la mirilla. Buenas tardes, tengan todos. Hoy la lluvia ha estado horrible. De hecho, usted mira el radar, es desde el área metropolitana all the way hasta el oeste. Como les dijimos, el cambio climático ha producido que en Puerto Rico los tiempos que generalmente son de sequía, el tiempo de la seca, este cuarto de año o este tercio de año ha llovido por un tubo y 7 llaves. Y como decía Carmen Jovet, Dios no coja, confesado, hay 23 huracanes y tormentas previstos. Cuando dicen por ahí una suma tan alta, se puede trepar hasta 30 y hasta quieren hacer una categoría número 6. Ay, madre. Vamos a tener que construir las casas debajo de la tierra. Bueno, vamos a lo que vinimos. No vamos a entrar con los chismes y los dimes y diretes, no tan importante. La noticia más importante hoy, las dos noticias, tienen relevancia con la seguridad de Puerto Rico y el rol que juega Puerto Rico dentro, si alguno, de la defensa y la estrategia de los Estados Unidos. La revista Newsweek acaba de publicar que el gobierno chino ha hecho un pacto con las islas de Antigua
y Barbuda, que quedan aquí en el arco de las islas, después de Islas Vírgenes, y han montado uno de esos centros alegadamente corporativos, construyendo aeropuertos de largas pistas, puertos de hondo calado, carreteras, autopistas y todo eso. Se han convertido en la estrategia de los chinos de tener influencia en todo el mundo, lo que han hecho en África mayormente y en las islas del Pacífico. Estratégicamente se montan, le dan billetes a todo lo que da, levantan eh, la, la ayuda, o sea, prácticamente es mantengo estas islas pobres, pero montan lo que es un armazón alegadamente mercantil, pero preparado completamente para convertirse en una plataforma militar. Eso hay que unirlo al hecho de que los rusos tienen bases en Venezuela, están buscando bases en Colombia y en Nicaragua, y los chinos también, y los chinos montaron también bajo el gobierno anterior de los Fernández una base en el sur de Argentina. ¿Cómo cambia eso luego de que Estados Unidos abandonara Vieques, Culebra y Roosevelt Roads? Las cosas, como dice Alex Delgado, las noticias cambian y los tiempos también. Así que se la dejo ahí y el profesor Garriga Picó y el licenciado Igartúa le sacarán punta a la noticia. La segunda noticia importante hoy tiene que ver con la radicalización de los campuses universitarios de las grandes universidades y la creación de una red estudiantil proislámica antijudía que han encendido los campuses, particularmente de la Jaijoyete, de lo que es la educación superior americana, la Ivy League, empezando por la Universidad de Colombia, y han montado campamentos, pero peor aún, han hostigado, amenazado la vida de estudiantes y profesores de fe judía. Esto tiene que ver con dos cosas. Número uno, la entrada de miles, millones de personas del Medio Oriente y de fe islámica durante los últimos 20 años. Y número dos, el establecimiento de redes, incluyendo la elección de congresistas islámicas que han establecido una conexión con el ala radical del Partido Demócrata y se llaman los squads, y obviamente operan con las mismas tácticas milicianas que hemos visto y agresivas que hemos visto en Puerto Rico por años. Y obviamente están no solamente extorsionando a Mr. Biden, que es uno de los presidentes más culiflojos que ha tenido la historia de Estados Unidos, sino que a la misma vez han radicalizado y han cambiado las cosas. En una nación que procesó criminalmente a los nazis por haber asesinado a más de 6 millones de judíos en los campos de concentración y en los hornos de los campos de concentración, en una nación que durante décadas de la posguerra protegía y agradecía lo que era la influencia de los ciudadanos judíos. En menos de un santiamén se ha virado la tortilla y se ha convertido en un anti-islamismo que no es meramente de la izquierda, perdón, un antisemitismo, sino también de la extrema derecha, de lo que llamamos el nacionalismo cristiano, que nació
con el movimiento, no que nació, que creció con el movimiento MAGA. Y ustedes dicen, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros si nuestros muchachos están tranquilos? No. El día que Puerto Rico se mueva a la estadidad, por más votos que tengan, los socios comunistas de Puerto Rico universitarios, junto con los diásporos y los socios de la Squad, van a montar motines y protestas en todas las universidades de Estados Unidos. Porque esa gente no respeta democracia, no respeta derechos humanos. Y si bien es cierto que la situación de Gaza se pasa de castaño oscuro y es un problema humanitario, no es menos cierto que los estudiantes judíos en las universidades de Estados Unidos no tienen culpa alguna de lo que está pasando o lo que está haciendo Netanyahu y Israel. Y coger una cosa con la otra para entonces pedir la erradicación del Estado israelí es extremismo. Pero eso es lo que van a hacer. Ese copiete, bien. Y yo estoy seguro que Garriga Picó y Gregorio Artúa le van a sacar punta a esa noticia. ¿Se fijaron por qué? No hay tiempo para el chisme aquí. Tercera noticia de importancia. Juan Dalmau hace una propuesta de revitalizar la economía, eliminando las leyes 20, 22 y 60, que son las leyes locales que le dan exención contributiva local o al menos 4% a no solamente a las grandes empresas, sino también a personas que vienen y montan su casa aquí y trabajan, sino que le pondría contribución de 15% a las empresas foráneas, a la vez que reduciría la tasa de empresas boricuas. Ok, vamos a ser justos en todo esto. Yo creo que hay unanimidad, si no unanimidad, fuera de los populares, un consenso de que en Puerto Rico hay que liquidar el paraíso fiscal, de que esta cuestión de que el peso contributivo recaiga sobre la clase pobre y la clase profesional y los pequeños comercios hay que acabarlo. Y esa reestructuración tiene que empezar por el Congreso con todos los loopholes que han creado y todas las trampas que han creado en la ley de renta interna federal. Y encima de eso, con la exclusión de Puerto Rico de el sistema tributario federal, que es si no pagas contribuciones, pero pagas todos los costos de ser una cochina colonia. Y en eso Juan Dalmau está por la dirección correcta. Juan Dalmau también está en la dirección correcta en términos de que lo de la foránea, el 15%, eso no es nada nuevo. Eso lo ha propuesto los republicanos y los demócratas, pero lo están tratando de hacer uniforme a nivel internacional para evitar el pirateo de compañías de una nación a otra. Y ese 15% es parte de esa uniformidad. Lo que pasa es que cuando se legisle no se puede hacer lo que se está pidiendo, y en este caso yo no he visto que Juan Dalmau lo pida, hay que ser justo en esto. Lo que está pidiendo Ocean Santiago y los diásporos independentistas, que están pidiendo que el Código de Rentas Internas sea enmendado para que se le dé el crédito contributivo al nativo, al criollito, y se excluya al continental, al conciudadano americano que no tiene sangre puertorriqueña y que viene a vivir aquí. Y ahí es donde planteamos un problema de discrimen y trato desigual. De nuevo, hago la salvedad, ese no es Juan Dalmau. Pero Juan Dalmau hay que darle crédito que es el primero, más allá de los visos antiamericanos que pueda tener o los visos xenofóbicos que pueda tener, es el primero y el único que ha retado el sistema de el paraíso fiscal. Y eso hay que cantar las verdes
con las maduras. Ese es un tema que debiéramos estar discutiendo en vez de los chismes de hoy. ¿Cuál es el chisme de hoy? El chisme de hoy es que los empleados, ex empleados de Jennifer González aparecieron en el programa Cuarto Poder de Jay Fonseca, que por cierto hizo muy buenos interrogatorios, para denunciar que los maltrata, que los usa de empleados domésticos, que hay fantasmas a todo lo que da, y que recibe regalos ilegales sin una pieza de evidencia, solamente el testimonio de dos ex empleados. Vamos a decir que esa noticia está ahí. Todos los ex empleados generalmente de empresas o de legisladores se quejan. ¿Por qué? Primero porque estamos aculturados, acondicionados a hacer quejones. Y en segundo lugar, esto pasa donde quiera. Ahora, de haber algún tipo de querella formal al Departamento de Justicia, al FBI sobre esto, con evidencia de esta situación, no le quepa a ustedes la menor duda de que habrá las investigaciones de rigor. Y este es el tipo de cosa que parece ser un chisme y pudiera ser un chisme, pero si no se atiende rápidamente por la campaña de Jennifer González, se convierte en un estiércolero. La segunda noticia tampoco es buena para la campaña de Jennifer González. No hace más el martes que anunciar, o el lunes, un programa de gobierno de reforma de salud y de cambio de salud, y pone al doctor Víctor Ramos como uno de sus asesores. Víctor Ramos es cliente bajo el colegio médico de su director de campaña, Domenech, que suelta a Teleón será bomba anoche de que hay un gran jurado constituido sobre alegado fraude con los 4 millones de fondos para vacunación que le dieron al colegio médico bajo la incumbencia de Víctor Ramos, y cuando era asesor, el director de campaña de Jennifer González. Eso no quiere decir que estén atados, eso no quiere decir que vayan a radicar o que son ciudadanos bajo sospecha, por varias razones. Porque en Puerto Rico ustedes han visto cuántas veces nos dijeron Pedro Rosselló, investigado por el FBI. ¿Se acuerdan? Elías Sánchez, investigado por el FBI, un gran jurado está examinando. Carlos Pesquera, investigado por el FBI. Leo Díaz, investigado por el FBI. Eso es parte de lo que hay. Otras veces dicen hay investigaciones del FBI que terminan correctamente donde estaban. Por ejemplo, el caso del Cano. Eso estaba telegrafiado hace rato. El caso de Charbonnier, telegrafiado hace rato. Así que se pegan, uno tiene con este tipo de noticias que tener sumo cuidado, pero ciertamente es el tipo de noticia que no es buena para una campaña que empezó ayer, positiva, de Jennifer González, bonita, elegante, que responde obviamente a una estrategia, y de momento tiran estas dos cosas en el aire. Así que me imagino que la campaña de Jennifer González tendrá que coger el toro por los cuernos y trabajar con esos dos casos. Próxima noticia que tenemos para hoy. Willy Villafañe dice que él va a avanzar la estadidad, va a enfrentarla y a usar el puesto de comisionado residente para fiscalizar la Junta de Control Fiscal, y le hacen la pregunta, se la hace Torrecota ahí, de si aceptaría el territorio incorporado, y dice sí, que bajo unas condiciones lo aceptaría como una transición hacia la estadidad. Así le contestó. ¿Por qué razón? Primero, no es el primero que hace eso. Jennifer González radicó un proyecto que incluía eso. Hay muchos estadistas, particularmente republicanos, que entienden que Puerto Rico debe ser entrado poco a poco, puesto en carretera hacia la estadidad como territorio incorporado. Eso es un debate que lleva muchos años dentro del estadismo y es legítimo. Ahora, ahí sale el huevito.
Ay, Dios mío, ustedes dicen que él es inteligente, pero en realidad yo creo que es borderline. Sale y le cae encima a Willy Villafañe, que cada vez que el huevito trata de enfrentar algo y meterse en una reyerta, sale trasquilado, sale trasquilado. Él es terrible en lo que es el bureo, el debate, horrible. Y sale con la cuestión esta, Vito, le dice, no, porque eso es doble tributación y eso es terrible, terrible, terrible. Uy, fuchi, fuchi. Dice, 2.500 pesos de income tax por familia y 5 centavos más por litro de gasolina. ¡Falso! ¡Falso! Esto es una fábrica de pobres. 2/3 partes de los puertorriqueños no pagarían contribuciones o recibirían reintegro federal, le devuelven todo. Ese es el miedo. O sea, este tipo no ha pasado de 1950. El territorio incorporado es pagar contribuciones federales sin ser Estado, sin votar por el presidente, sin congresistas y sin garantías de admisión. Perdóname. El GELA es eso. Nosotros pagamos contribuciones federales y tenemos trato desigual. ¿Cómo se llama? Seguro social, que nos da derecho a trato igual. Nos daría derecho a trato igual en Medicare y Medicaid. Y ¡fua! ¿Cómo estamos en el ELA? No. Mientras tanto, aquí, sin ser Estado, ni votamos por el presidente, ni por congresistas, y no tenemos garantías de admisión, precisamente porque la oligarquía colonial que mantiene y amamanta al huevito es los que no quieren que seamos Estado. Y dice, es lo peor de dos mundos. Yo le contesto, mira, pequeño huevich, déjame explicarte, di la verdad. Tuela nos mata. Tuela es una fábrica de miseria. Tuela es la jurisdicción de mayores impuestos en todo el continente. Tuela desplazó 6 millones de boricuas a la estadidad. Tuela tiene los hospitales en quiebra. Tuela tiene 58% de viejos y niños en la pobreza. Tuela es un paraíso fiscal para los mamones oligarcas que te mantienen. Tuela nos tiene en quiebra. Tuela nos tiene hace 8 años bajo una junta dura. Tuela es un infierno fracasado de fracasado socialismo. Sí, Tuela es una... Es que él no aprende. Pobrecito. Es un cromañón. Es un neandertal. Este muchacho lo que le ofrece a Puerto Rico es la solución de su abuelo y de su tatarabuelo y de toda la madre para atrás de colonialistas japitones. Y hay que pararlo. Y hay que confrontarlo. Y hay que desnudarlo y ponerlo como es. Un colonialista más. El Gran Falú tiene el debate de Ponce. Va a estar Pablo Colón y los demás compañeros que van a estar en pelea por la primaria del PNP. Así que, y de hecho, recuerden, todos los debates, la transmisión más completa de las elecciones y de las primarias va a estar aquí en Noti1. Así que escuchen a Falú y en lo que van cocinando, cenando, lo que sea, tienen eso para escuchar. Vamos a comenzar con el tema que tenemos hoy. Vamos a empezar con lo que está haciendo Juan Dalmau, el programa que está presentando de reestructuración contributiva y económica, y empezamos con el doctor Garriga Picó y el licenciado Igartú. Adelante. Saludos, Luis, un placer estar aquí de nuevo contigo y con el licenciado Igartúa, que se nos unirá pronto, y con todas las personas que siempre nos escuchan los miércoles por la tarde y toda la semana en La Mirilla y todos los días en Noti1. Pues mira, Luis, este tema el tema que me planteas, el de Dalmau, el plan del PIB, de eliminar la ley 22, ley 20, sí, 60
y el 15% a los foráneos. Sí, es que quiero explicarte, como tú empezaste a señalar, este es un problema que no es de Puerto Rico únicamente. Dentro del comercio internacional, pues hay una gran cantidad de competencia entre las diferentes naciones para llegar a acuerdos sobre cómo ayudarse mutuamente. Y por eso en una época existían unos acuerdos de la nación más que llamaban de nación más favorecida, que entonces los países establecían unas metas por las cuales iban a ayudar, todos los que entraran en ese grupo pues tenían esa ventaja de ser la nación más favorecida, al igual que otras. Y eso ha llegado con la Organización Mundial del Comercio, pues ha organizado eso, pero siempre tiene que haber una cierta libertad entre los países para poder competir, porque el sistema capitalista se monta sobre la posibilidad de que haya competencia. Si no hay competencia en el mercado, no hay mercado. Si no hay mercado, no hay capitalismo. Lo que tenemos entonces son economías planificadas. Pues dentro de la Agenda 2023 que han propuesto la fuerza del woke internacionales, pues se quiere establecer de que todos los países tengan una tarifa única para cualquier otro país. Es lo que se llama un piso contributivo de 15% como de un mínimo. 15%. Seguro. Y entonces pues básicamente acaba con la competencia. Y lo que está haciendo Juan Dalmau está adoptando secretamente, sin decirlo, porque que lo dijo fue el economista que es ayudante de él, que entremos en ese número, que es básicamente un número que están proponiendo la potencia socialista y los países que están en contra de Estados Unidos y del mercado libre internacional. Y lo que quieren entonces es que ya desde antes de la independencia nosotros entremos a participar dentro de esa clase de arreglo globalmente. Cuando a nosotros pues nos conviene de poder establecer, o que Estados Unidos establezca aquellos acuerdos que sean mejor para Estados Unidos, y entonces dentro de eso lo que nosotros querramos hacer para Puerto Rico. Yo lo que creo es que lo que debemos hacer es darle las contribuciones a todo el mundo. A todo el mundo, claro. Y mira lo que te voy a decir ahora. Esto es una manera de aumentar. El problema es que la Junta no lo permite, Garriga. Por eso, pero esto es una manera que tienen de querer aumentar las contribuciones. Nos están diciendo, vamos a aumentar las contribuciones porque le vamos a bajar las contribuciones a ustedes, al pueblo. Y eso les aseguro que es falso. Eso siempre lo dicen cuando van a aumentar las contribuciones. Vamos a poner el IBU para bajar las contribuciones sobre ingresos. Aprobaron el IBU. Arbitrio y reductor. tenemos las contribuciones sobre ingresos más altas todavía. Eso, el arbitrio reductor. El lema tiene que ser ni un impuesto más. Ni un impuesto más. Los puertorriqueños no necesitamos más impuestos. Lo que necesitamos es utilizar bien el dinero que recogemos y convertir ese dinero en beneficio para el pueblo, porque ahora estar tratando de levantar dinero diciendo que van a aumentar las contribuciones por aquí para poder llevar las otras, lo creeré el día que lo vea. Nunca están dispuestos a rebajar. Ya llegó aquí el compañero Igartúa. Bueno, yo sé que él tiene que estar escuchando todo esto, lo escuchó por el radio. Definitivamente, yo creo que es importante la aportación, porque comienza el debate de cómo vamos a desmantelar no solamente esta cuestión del Estado benefactor y el Estado socialista, sino cómo vamos a liberar la economía y cómo vamos a bajar las contribuciones y cómo tenemos que acabar con el paraíso fiscal. Por lo menos están hablando sustancia. ¿Ve? Adelante. Hello. Sí, muy buenos días. Es que se le perdió el botón. Estaba buscando el botón por ahí. Pierde el botón. Muy buenas tardes a ti, Luis. Y al público que nos escucha. Estaba ahí medio complicada la cosa. Pues mira, sí, venía escuchándolos. Definitivamente, mira, está cogiendo mucha fuerza en estos días la discusión contributiva dentro de diversos aspectos. Y
sinceramente la gran decepción que hay, y no me extraña, pero siempre me decepciona, es que Puerto Rico sigue operando y tratando de insistir en modelos económicos y en premisas que no han funcionado históricamente, que nos han traído a una crisis que no tiene precedente y que ha causado una crisis demográfica que, según los estimados y como hemos discutido en este programa, aparenta acrecentarse. El asunto que hay aquí no es si se cobra una contribución u otra. La realidad es que en Puerto Rico las contribuciones ya representan un % sumamente alto del ingreso tanto de los individuos como de las entidades que pagan contribuciones. Y en la medida en que no nos concentremos en el área de la eficiencia gubernamental y en la eventual reducción de aquellos que tienen un efecto regresivo en la economía, nunca vamos a salir de esto. Por lo tanto, cualquier propuesta que venga ahora que esté fundamentada en la idea de que si añadimos una contribución por el lado vamos a poder pagar esto o lo otro, no está tomando en consideración, la economía en general y cómo una cosa tiene efecto sobre la otra, cómo se afecta el ambiente económico y la percepción de los que van a invertir sobre esto. Yo realmente, igual que veo y hemos criticado aquí al Partido Popular por insistir en un supuesto modelo económico basado en las nociones de la 936, cualquier otro, incluyendo las propuestas del candidato al Partido Independentista que esté fundamentada en seguir subiendo contribuciones, si bien puede estar a tono con sus ideas, que les respeto, son esencialmente socialistas, que es un gobierno que controla el sistema. Nosotros, aquellos que creemos en la libre empresa y que creemos que el gobierno tiene que buscar la eficiencia y reducir el gasto y el costo de vivir en Puerto Rico, pues tenemos que oponernos férreamente a eso. Y eso lo vamos a mezclar ya mismo, Luis, cuando empecemos a hablar de los chinos. Vamos a cogerlo con los chinos, porque obviamente los chinos van a montar no solamente un emporio económico en las islas del Caribe, y de hecho están negociando con otras islas del Caribe, porque obviamente quieren cerrar el cerco de lo que es el lago americano. Se entendió en una época era el lago americano, que es el Caribe, y eso obviamente no solamente va a plantear mayor competencia, sino que también va a plantear un problema de seguridad nacional para Estados Unidos. Adelante. Mira, Luis, yo estoy seguro que los chinos, si pudieran, pagaban la deuda completa de Puerto Rico, cuestión de quedarse con Puerto Rico. Si se lo vendieran a base de aunque a las 24 horas nos devuelvan. Mira, porque Puerto Rico sigue teniendo una posición estratégica en el Caribe que es insuperable. O sea, Puerto Rico sigue siendo un puesto militar, una posición para un puesto militar, que es la entrada al Mar Caribe, la entrada al Golfo de México, el paso de Sudamérica a Norteamérica, la entrada al Canal de Panamá. Puerto Rico, si los chinos pudieran controlar las comunicaciones aquí, como los ingleses dominan allá en Gibraltar, pues tendrían todo el conocimiento de qué es lo que pasa por aquí. Y encima de eso, Puerto Rico tiene una infraestructura que los chinos desearían tener. No es que ya de hecho montaron, la semana pasada habíamos hablado, montaron unos sistemas de comunicaciones y radar y de inteligencia en Cuba. Okay. Eso así. Y en Venezuela las tienen también, y tienen empresas en las Guyanas, y tienen empresas en la otra parte, en Centroamérica, y están llevando dinero a todos lados. Por eso te digo, ellos como tienen tal cantidad de dinero que les sobra, porque ellos explotan a los trabajadores chinos y sencillamente en vez de tener ganancias los trabajadores chinos, tiene ganancias el gobierno, y esas ganancias pues ellos las van invirtiendo como invierten las compañías privadas de Estados Unidos y de Europa, pues es el gobierno, pero entonces tienen conjuntamente con eso un proyecto político todo el tiempo, y Puerto Rico está en la mirilla de los chinos. Bueno, yo no sé, esto pudiera cambiar eventualmente. Si el cerco ruso-chino continúa montando puntos en el Caribe, y inclusive México, Nicaragua,
entonces en algún punto el gobierno, la seguridad nacional de Estados Unidos va a tener que cambiar en cuanto a la postura de ignorar a Puerto Rico o de cortar a Puerto Rico. Eso Luis, es así. Luis, estás de las noticias que usualmente se tratan bien livianamente en Puerto Rico como un No, aquí no se ha cubierto esa noticia. Esto no sé, por eso. No, yo soy el primero que las estoy dando. Estamos 100% conscientes de eso. O sea, esto pasa por el browser de una persona y piensan, esto no es conmigo, y sigue para allá porque a eso nos han precondicionado. Pero la realidad es estas de estas noticias que nos impacta a los tres niveles, a nivel doméstico, a nivel estatal, a nivel doméstico nacional y a nivel internacional, con implicaciones serias. En primer lugar, a nivel estatal. O sea, yo quiero que estemos conscientes que la última vez que hubo una incursión de una otra superpotencia en América fuerte, ¿verdad? Un intento fuerte de entrar y que tenía algún tipo de relación militar, lo vivimos con Rusia y sabemos en lo que desembocó eso y las tensiones que causó para toda la región, porque no es meramente un contrapeso de poderes, sino que causó las tensiones que desembocaron en la crisis en la crisis de los misiles de los cubanos. 1960. A nivel nacional, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que Estados Unidos ahora mismo estamos en un momento donde hay una visión contradictoria a nivel de política pública sobre qué es Estados Unidos y cuál debe ser su participación y su posición a nivel internacional. Hay un grupo que pretende básicamente que nos retrotraigamos a lo que era la doctrina previo a 1900 de aislarse básicamente totalmente del resto del mundo, lo cual es contrario a la realidad actual versus la de aquella época, donde Estados Unidos era una economía que, si bien tenía algunos aspectos internacionales, era más regional, o por lo menos era su comercio era básicamente con Europa. Hoy es una potencia también económica mundial, y la parte comercial y la parte militar y de seguridad están íntimamente unidos, y en la medida que Estados Unidos no se decida sobre eso, pues como tú bien dices, ahí se ignora el hecho de lo vulnerable que se convierten en la medida en que estos países, particularmente China, entre al Caribe y vaya cogiendo control de áreas cercanas a la verdadera frontera de los Estados Unidos, que es Puerto Rico, Islas Vírgenes, etcétera. Número 3, a nivel internacional pasa lo mismo. O sea, Estados Unidos no puede permitir, y no es una cuestión de volver al Monroe Doctrine ni nada de eso, pero Estados Unidos, como una cuestión estratégica, no puede permitir que otra potencia los rete en el hemisferio. En la medida que Estados Unidos tenga que defenderse en el hemisferio y concentrarse en mantener el hemisferio, esa superpotencia, en este caso China, tiene el espacio abierto para entonces ir adentrándose en otros sitios donde Estados Unidos todavía tiene parte del poder político y tiene una gran influencia, limitando así prospectivamente la influencia de los Estados Unidos. Así que esto nos afecta a nosotros en todos los aspectos. Yo creo que gran parte del problema es que Estados Unidos no ha desarrollado una política coherente que vaya con los tiempos, y que la guerra que hay entre la izquierda y la derecha de Estados Unidos ha afectado esta visión porque se ha polarizado aún en una área donde siempre ha habido cierto consenso. Oye, Gregorio, déjame confesarte algo. Si yo hubiese sido estudiante de Garriga Picó, me le doy de baja. Lo voy a tratar de complacer. Pero él viene a las 2 de la tarde, viene con una longaniza. Hoy voy a cubrir esto, como 10 temas nuevos a todo lo que da. Tú dices, me doy de baja de este hombre, no hay manera de cubrirlo. Mira, Luis, ya que hablas de clases, vamos entonces a ponernos conceptuales. Y te voy a traer dos conceptos. Primero, los chinos piensan, y la historia le da la razón, que a lo largo de la historia ellos han sido el imperio más importante de la humanidad, y que solamente en los últimos 200 años lo han perdido ese poder debido a que la revolución industrial y científica le dio el poder a Europa y a Estados Unidos. Pero ya ellos están recobrando ese poder y por lo tanto piensan de que tienen que volver a ese lugar. Y entonces el segundo concepto es el de guerra híbrida. Eso es la nueva concepción que hay, ¿verdad?, de la confrontación estratégica. Anteriormente, los países, el poderío de los países se medía a base de cuántos tanques tienen. Yo tengo 50 tanques y 3 destructores. Pues yo tengo 2 portaaviones, 7 aviones y 15 tanques.
Y entonces a base de eso, pues, ¿quién iba a ganar la guerra? Hoy día, la guerra o la competencia que puede llevar una guerra, como la que yo creo que estamos en este momento, tiene una variedad tan grande en las formas de agresión velada que se da entre las naciones, que definitivamente es bien difícil de seguirle el rastro. Y esto que estamos haciendo aquí es descubriendo esos rastros de la agresión. Pues lo que tú contaste, lo que tú acabas de hablar de Anguila y de las otras islas del Caribe que están ahí. Barbuda y Antigua. Antigua, quise decir Antigua y dije Anguila. La historia acaba de salir en el Newsweek. Lo vi, gracias por enviármela. Y definitivamente... Dale gracias a Héctor Ramos que nos las envió. Bueno, Héctor Ramos, sí. Eso es harina de cerote, olvídate. Héctor Ramos no tiene nada que hacer, por lo tanto se tiene que tirar, que tiene que fumar toda esa jevita woke, ultraliberal. Bueno, la cuestión a dónde voy, no quiero entrar en todos los detalles, pero lo que... los chinos vienen atacando por un lado con el capital, comprando cosas, estableciendo negocios. Por otro lado, por la parte militar se van desarrollando también. Por otro lado, por la parte que tiene que ver con buscarse aliados. La guerra en Ucrania, la guerra de Irán en contra de Israel a través de los palestinos. Todo eso está debidamente organizado. Son diferentes tenazas que van así tratando de llegar hasta Europa, hasta Estados Unidos, para entonces en algún momento llegar a desarrollar ese poder definitivo de parte de los chinos de nuevo, donde ellos entienden que volverían a lo que verdaderamente fueran. Ahora mismo, tú sabes que uno de los temas que se está discutiendo es el de TikTok. El Congreso acaba de decir que van a prohibir a TikTok. Le están dando 1 año para que salgan de todo interés del gobierno chino. ¿Y por qué tú crees que eso? Porque ¿y tú sabes lo que le va a decir Xi Jinping? TikTok es sencillamente un espía chino que tiene 170 millones de americanos en su teléfono celular viendo lo que le gusta comer, lo que le gusta comprar, dónde se encuentran, qué cosas hacen. Y los chinos tienen toda esa información sobre todo Estados Unidos. Ya la tienen. Sí. Y el daño está hecho, prácticamente. Y ahí hay una diferencia importante porque la gente se podría preguntar, bueno, pero ¿y por qué con TikTok y no hacemos lo mismo con las otras compañías? Y hay una diferencia, independientemente uno pueda estar con la teoría de conspiración, alguna parte sí ha sido, ¿verdad?, ya demostrada de que los Estados Unidos sí utilizan a veces estas plataformas estratégicamente. Hay una diferencia fundamental y es que en términos prácticos TikTok es del gobierno, por lo tanto todas las personas que tengan TikTok básicamente tienen una aplicación del gobierno chino. Y eso es muy distinto a una empresa privada. Exacto. Ahora, yo les digo, esto está resuelto ya. Ángel Mato y los populares en Cámara y Senado acaban de aprobar una deducción contributiva para los perros, la perra y los gatos, que es una maravilla. O sea, si tú llevas el perro al veterinario y gastaste más de 1,000 pesos, deduciste prácticamente 500 pesos. Si vas al hospital y te gastas 10,000 pesos, no puedes deducir un chavo. Pero la mascotita sí. Eso es lo que hay. Pero yo tengo muchos amigos veterinarios, sé que ese proyecto le va a gustar mucho a ellos, porque obviamente si esto es una manera de incentivar el que las personas lleven sus mascotas a los veterinarios, y las mascotas se merecen que los humanos las atendamos. Pero mira, perdóname, a la mascota Shrek no le preguntaron. ¿Tú sabes quién es la mascota Shrek? La Junta de Control Fiscal. pero obviamente a eso no le preguntaron. Hay muchas prioridades, ¿verdad?, que están compitiendo. Pero fíjate, a lo que voy con algo que yo creo que es importante resaltar de esto es que estamos viendo lo mismo que se ve en la sociedad, de que si bien esta es la generación que más información, o por lo menos datos tiene, no es necesariamente información, pero más datos ha tenido en la historia. O sea, es una cosa, está prácticamente todo lo que tú quisieras saber disponible ahí.
y se le hace difícil hilvanar los distintos temas para presentar una propuesta coherente. Yo creo que eso precisamente es lo que estamos viendo en la campaña política. Una serie de ideas que de por sí solas no son ninguna es que sea viable o sea realmente atractiva, pero lo que estamos viendo es un disparo de ideas generales que no tienen entre sí ningún tipo de concordancia, que no responden a ningún tipo de estrategia, a ningún nada, tipo de plan, no responde a nada, es meramente es ver puro si, populismo. Aquí exacto, voy. ver si me dan que me lo revoquen. Bueno, que me den retweet. Cuando regresemos vamos a discutir el huevito y lo peor de dos mundos, la teoría del pater familia sobre el territorio incorporado y los casos insulares, y de ahí vamos a entrar en cómo la revolución islamita en las universidades de Estados Unidos incide sobre el estatus de Puerto Rico. Todo eso cuando regresemos. Desde San Juan, todo el litoral norte hasta Aguadilla, Moca, Mayagüez y particularmente también en Naguabo y Ceiba. Así que es como les dijimos, una noche lluviosa. Culebra también está bajo fuertes aguaceros en este momento. Si usted no ha llegado a su casa, llegue tempranito y guárdese que son sopa de pollo, aguaceros bien fuertes. Ya saben. Bueno, vamos a hablar del huevito. Los comentarios de que el camino hacia la estadidad de territorio incorporado es lo peor de dos mundos, y que si nos van a meter contribuciones a todo lo que da, y no tendríamos voto presidencial ni voto congresional, y que esto es terrible porque los pobres van a tener que pagar 2.500 pesos de contribuciones, el mismo cuento peregrino de toda la vida, y le caen a palos. Obviamente no hay manera. Usted busca un comentario de X del huevito y el 90% de los comentarios son cayéndole a palos. Vamos a empezar, Garriga. Son, en una palabra, insulsos. Es decir, no tienen ninguna profundidad, ninguna razón de ser. El huevito, pues, lo que hace es repetir lo que allá hace 40 años decía el abuelo, ¿verdad? Y lo que también dijeron sus otros parientes, que lo que hacen es defender el Estado Libre Asociado, diciendo que nosotros no pagamos contribuciones federales bajo el Estado Libre Asociado, y la realidad, como todos sabemos, es que pagamos unos contribuciones mucho más altas que si pagáramos las contribuciones federales, porque las contribuciones que pagamos son los ingresos que no nos llegan, porque no hay el desarrollo económico que podríamos tener, y eso pues se nos reduce de lo que es el ingreso que nosotros tenemos, los ingresos que no tenemos porque no nos llegan las ayudas federales que nos deberían llegar, y eso hay que reducirlo del dinero que nos queda, y por lo tanto la contribución más fuerte que nos puede, por contribución federal más fuerte que se nos puede poner, es la desigualdad. El que no seamos iguales es la contribución más fuerte que el gobierno federal nos puede. Este muchacho no tiene no tiene pie, tiene juego de pie, no tiene. Y él trata de boxear y le caen a palos. O sea, es terrible. Mira lo que le pasó en la primaria demócrata. Lo metieron en el garaje, lo escondieron hasta ahora. Cada vez que asoma el hocico, coge garnata. Él lo que tiene son manejadores, ¿verdad? Y los manejadores de él le dicen, vas a decir esto, vas a decir aquello, y va y dice esto, y él va y lo dice, pero además que lo diga, es una metida de pata, porque de la misma manera de decirlo, ya mete las patas. Hello. Gregorio. Pero mira, lo que está pasando aquí es lo siguiente. Y eso nos trae al tema del territorio incorporado, que es nuevamente una ficción que crea el Tribunal Supremo, diciendo algunos territorios son esclavos de toda la vida y otros están camino a la estadidad. Esa es creación de los casos insulares. Mira, en primera instancia, yo creo que hay que recalcar lo siguiente. Hay un grupo conservador, me refiero a conservador en el contexto de la gente histórica del Partido Popular,
que cree que fue un error que el partido se metiera en asuntos de estatus, que eso dividió el partido y es lo que los ha traído hasta aquí, y que la única forma de rescatar al partido no es bajo una propuesta nueva, innovadora, que se atempere a los tiempos, sino que es volver al mismo discurso que había 30, 40 años atrás, que son las 936, es el miedo a las contribuciones federales y a lo mejor de los dos mundos, como él sugiere en su tweet. Y la realidad es que esas personas son los que Garriga muy bien llama los manejadores del discurso, que estamos aquí tratando de revivir, no ideas nuevas, aquí no hay nada, aquí lo que hay es, la idea es tratar de presentar como que podemos volver al Partido Popular de los años 80, la época del discurso donde nosotros somos el centro y donde no tenemos que tomar ninguna determinación, y él se ha prestado en ese sentido a ser el portaestandarte de eso, a sabiendas de que el ambiente es totalmente distinto y que lo que se está diciendo es en términos prácticos incorrecto. O sea, esa premisa contributiva, esa de que va a pagar todo el mundo $2,500 aquí, eso de salida demuestra desconocimiento, y que eso es una estadística que alguien la dio, sacó un número, lo dividieron entre la población y dijeron, di esto por ahí para abajo, porque es que eso no tiene sentido. La realidad es que la mayoría de las personas en Puerto Rico, como sabemos, pagan ya contribuciones indirectamente, subsidian las contribuciones, los beneficios que no se logran, como muy bien dice Garriga, y también la mayoría de las personas en Puerto Rico, bajo la situación actual, recibirían un crédito a nivel federal. Claro está, nuestra aspiración no es que reciba crédito nadie, es que la economía crezca y cada cual pueda participar dentro de el proceso político y del proceso social en la participación que le corresponde, nada más y nada menos, porque la idea aquí, obviamente todos quisiéramos que no hubiesen contribuciones, pero hay una responsabilidad pública de hacerlo, y la aspiración tampoco puede ser todo el tiempo, aunque nadie nunca pague nada, a expensas del desarrollo de la isla. Y en ese sentido, pues entonces estamos volviendo y estamos dándole foro, se le está dando foro a estas ideas que no tienen sentido, que no tienen relevancia en el mundo moderno, pero que por lo menos le permite llevar ese mensaje que sus manejadores quieren que lleve. Mira, Luis, y yendo al tema que tú trajiste, que planteaste, el de los casos insulares. Sí. Obviamente, lo que pasa con los casos insulares es que pues fue la manera en que comenzó toda la triste historia, como tú dices, de la colonia más antigua del mundo, ahora bajo los Estados Unidos. Se inventaron esos los casos, la doctrina del territorio no incorporado en los casos insulares para mantenernos así. Pero discutíamos la semana pasada que hicieron unos senadores un referido al Departamento de Justicia para tratar de ver si el Departamento de Justicia puede hacer algo. Y hoy sale un artículo de Gregorio Igartúa padre, ¿verdad? El padre, que dice precisamente lo que hablábamos la semana pasada, que el Senado no tiene que mandar al Departamento de Justicia a hacer nada sobre los casos insulares, que si el Senado quiere acabar con el territorio no incorporado, allí mismo sencillamente votan y se acabó, y la Cámara también tendría que votar, pero una vez voten ellos dos, se acabó el territorio incorporado. Los tribunales no pueden, ellos crearon la categoría territorio incorporado, nos la indilgaron y ahora no pueden sacarnos de eso, porque ya ahora sería porque no existe legislada. Déjeme divagar un poquitito de la historia de la estadidad. La estadidad empieza, la cuestión de la creación es la expansión territorial, lo que se llama, ¿verdad?, la expansión continental. Se crea lo que se llaman las ordenanzas del noroeste. Y las ordenanzas del noroeste proveían para la expansión de la nación y para la creación de estados hasta que llegaran a la otra costa. En ese proceso, cuando llegan todos, hay estados que entran que no fueron, de hecho, a ninguno de esos estados le dijeron tú eres un estado incorporado, tú eres un territorio incorporado, no. Sencillamente se creaba el territorio de Montana, el de Ohio, la diferencia que se hacía, Luis,
La diferencia que se hacía no era incorporado o no incorporado, sino organizado o no organizado. Exactamente. Organizado es cuando ya tenía un por gobierno local y tenían un sheriff y tenían Una población mínima. Y tenían sus alcaldes. Y una iglesia y una barra. Exactamente. Con bailarinas y vendiendo whisky. Pero entonces en el proceso empiezan a entrar estados que no eran territorios. Por ejemplo, Virginia Occidental entra inconstitucionalmente porque se requería, era parte de Virginia, se requería el consentimiento del Estado Madre, el Estado Madre estaba en la guerra civil y Lincoln cogió y los admitió. Claro. Entonces viene California, Estados Unidos invade a México, se arranca California ni tan siquiera fue organizado, lo cogieron derechito de ser territorio mexicano a Estado en 11 meses. Pero había y entonces un gold rush. Llegó la República de Texas. La República de Texas fue república independiente por 10 años. No políticos, gobernantes. ¿Es solamente el caso de Estados Unidos y Trump? ¿O los casos de Cristina Fernández en Argentina? ¿O los casos que se han visto en Perú y en Ecuador con Correa? Y todo ese tipo de cosas. No, esto no para ahí. De hecho, en Francia, hasta Mitterrand, o Mitterrand era, o uno de los ex presidentes lo procesaron. Pues en España, la madre patria, hoy se tambalea el presidente de gobierno que está, Pedro Sánchez, está envuelto su esposa en una investigación judicial. Su esposa se llama Begoña Gómez porque es cabildera y está imputada de tráfico de influencias, corrupción, favoritismo con contratistas privados. Esto es una secuela de un caso, de un escándalo que viene corriendo que se llama el famoso caso Coldo, donde se le mencionó varias veces. Y realmente la crisis ha llegado al punto donde el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, que está en el poder por sus coaliciones con los independentistas catalanes y vascos, ha pedido una licencia de 5 días hasta el lunes que viene para determinar si dimite o no dimite. Así de serio está la cosa, Garriga Pico. Pues Luis, esas noticias de España son de verdad bien impactantes porque hasta este momento Sánchez se veía como una persona que era el político más astuto que había en España. O sea, no el más, no a lo mejor no el más beneficioso y a lo mejor no el más inteligente, pero era el más astuto y el que siempre lograba, como pasó en las elecciones pasadas, que perdió las elecciones, sacó menos votos que el Partido Popular, que es el partido de derecha, y Sánchez es socialista, pero aún así logró impedir que el Partido Popular consiguiera los votos que necesitaba para elegir a Feijóo presidente del gobierno español, y él hizo la alianza, como tú señalas, con todos los grupos que quieren acabar a España, o sea, con los grupos que no creen en la Constitución, con los grupos que lo que quieren es que España se rompa en pedacitos y sea diferentes provincias. Y entonces, a base de eso, pues es que mantiene un gobierno. En lo último que yo vi esta mañana es que en una actividad estaba él, cuando llegó el rey, lo recibió con las 2 manos metidas en el bolsillo. Es decir, encima de eso pues, se ve que es antimonárquico, y eso para los españoles pues es una cosa muy grande, porque ellos piensan que tienen mucho aprecio por este monarca. Por la corona. No tanto por el anterior. Pero al fin y al cabo, Luis, me parece que el sistema español pues va hacia una situación con esta licencia que pide Sánchez, va hacia una situación en que no le va a costar más remedio que caiga el gobierno y haya elecciones. ¿Sabes qué? Yo creo que él va a llamar a Aníbal y va a adoptar la defensa Aníbal, que es defiéndete desde el poder.
No creo que vaya a dimitir. Están en un pleno proceso electoral en Cataluña, y obviamente me parece que eso, pero es importante porque nosotros hemos tenido ya 2 gobernantes procesados por corrupción. Estamos el caso de Aníbal Acevedo Vilá, donde de 11 acusados, 9 fueron encontrados culpables por lo que es una conspiración con fondos, con donativos y todo aquello, y el caso, no se te olvide, de la exgobernadora. Y no se te olviden a ti los casos de persecución política contra Carlos Ignacio Pesquera por lo que ocurrió en la Procuraduría de la Mujer. Y claro, pero acuérdate, no era gobernante. O sea, lo quería. Estamos hablando de las cabezas de gobierno. Bueno, aquí ha habido 2 cabezas de gobierno. Porque después a Pedro Rosselló también lo querían. El FBI tenía una investigación todos los días. Así que, o sea, en Puerto Rico tenemos investigaciones de los políticos que están al tope del gobierno todo el tiempo. ¿Qué es la manera del magnicidio? El magnicidio es que se asesina a un jefe de Estado. Ya no hay que asesinarlo. Ya se le fabrica un caso de corrupción y se acabó. ¿Lo liquidaste políticamente? Lo liquidaste. Luis, este espacio, dime, históricamente, cada vez que oímos un político hablar de este espacio que le den para reflexionar, etcétera, lo que estamos es, como tú dices, está buscando que la presión baje por un momento, a ver si él se puede reconfigurar, si puede conseguir sus aliados, protegerse. Yo estoy de acuerdo contigo que la mejor defensa para la mayoría de los líderes, por lo menos la estrategia ha sido, no digo que sea lo mejor para el Estado, sino para ellos es permanecer en el poder y defenderse desde ahí. Yo creo que a eso es lo que va dirigido este momento, a tú lograr organizarte nuevamente, a ver si te puedes mantener, si puedes pasar este periodo y puedes entonces ir poco a poco diluyendo este discurso y esta crítica sin que llegue más allá. Pero lo que tenemos que ver es lo siguiente. Fíjense que una de las cosas interesantes es además, aparte de que sí, aquí se ha dado, en los Estados Unidos se están dando unos procesos. La realidad es que tenemos que ver el poco no orden, sino la poca certeza que hay muchas veces en el procesos gubernamentales en España por el sistema, que es precisamente en gran parte el sistema que la izquierda aquí está proponiendo, que es buscar la forma de que ellos cada cierto tiempo, un grupo minoritario pueda venir o hay una presión pública y cambiar completamente el gobierno de momento. Así que en cuanto a la forma de gobierno, esa inestabilidad, que es la palabra que estaba buscando, pues hay que tenerla en consideración cuando estamos analizando también las ideas que se presentan en Puerto Rico a menudo por la izquierda, que siempre pasan como las grandes ideas noveles, como las grandes virtudes de la democracia, cuando en realidad lo que se prestan es para buscar estrategias donde la gente se pueda prolongar en el poder, o las minorías una minoría pueda acabar con el orden constitucional, al menos temporalmente. Pero yo creo que es el tiempo de donde hay otros actores políticos, aparte de las formaciones políticas, los políticos y las instituciones democráticas. Ahora hay otros actores. Los actores son la justicia, los fiscales, la prensa, los medios, las redes sociales, y eso te complica más el panorama, Garriga. Bueno, mira, Luis, yo creo que creo que estamos de acuerdo en casi todo, pero yo creo que Sánchez tiene unos problemas
bien grande, bien fuerte. Ahorita te mencionaba ya el que está que Feijóo presente un voto de censura contra Sánchez, y si gana el voto de censura, Feijóo queda presidente inmediatamente por el mismo proceso. Sí, ciertamente es uno de los casos. Otro caso, y esta vez, Gregorio, quiero tocar contigo. La Federal Trade Commission, la Comisión de Comercio Interestatal Federal, decretó ayer todos los contratos con trabajadores con cláusulas non-compete, o sea, de no competencia. Si me renuncia, no puedes trabajar para competencia por tanto tiempo. Los declaró inconstitucionales, o sea, los declaró que no pueden permitirse. Eso en Puerto Rico, si mal no recuerdo, hubo un caso del Supremo que había determinado eso. No sé, a lo mejor estoy equivocado, a lo mejor estoy oyendo visiones, como dicen en mi pueblo, pero a lo mejor cuéntame cómo estamos. No, mira, Luis, en general, y qué bueno que se toca este tema, porque esto de los non-compete es algo que la gente cree que no llega mucho a las oficinas, y por el contrario, a cada rato llegan consultas de este tipo de cosas, de personas preocupadas que han quedado sin empleo por una razón u otra, o se han visto obligadas a renunciar por cualquier cambio. Entonces se sienten intimidados de buscar trabajo porque quieren cumplir con sus obligaciones. Si bien ya los tribunales, en términos generales, y no conozco el caso específico que mencionas, pero sí es el caso de Virgilio Vega. Pero en general, bueno, Garriga lo conoce, pero en general se había reducido drásticamente la capacidad de los non-compete, porque se estaba utilizando arbitrariamente para mantener básicamente atados a los empleados, cuando no era necesario ese non-compete para mantener el negocio. Explícate, porque estás hablando leguleyo. No, en jerga de CPA. Bueno, en términos sencillos, una persona en casi todo, previamente, casi ningún empleo, excepto aquellos que tenían una propiedad intelectual que proteger realmente, o sea, algún tipo de patente, algún tipo de copyright o algo así, utilizaban este mecanismo para prevenir que las personas que tuvieron acceso a esto, a una receta, a ese tipo de cosas, cuando se fueran del trabajo pudieran montar en la competencia con sus mismas. Se utilizaba mucho en los medios de comunicación. Exacto, pero eso se prostituyó. Okay. Y entonces los patronos, los negocios empezaron a utilizarlo para evitar que empleados buenos en industrias donde la competencia era limitada se fueran a otras empresas que competían, y posteriormente eso llegó a tal nivel que casi lo incluía, todos los patronos incluían algún tipo de non-compete en sus contratos. Mire, por lo más sencillo, mire, cuando usted tiene un negocio, en su negocio hay un secreto de alguna clase, de un producto, de una información que se tiene, algo, usted contrata gente y le dice, yo te voy a contratar, pero si tú renuncias, tú te tienes que comprometer que no vas a hablar de los secretos de cómo es que yo hago la Coca-Cola o cómo es que yo hago las galletas o lo que sea, porque si lo dices, pues entonces yo estoy pagando porque tú trabajes con la competencia. Entonces en los contratos dice, pues durante 3 años no puedes trabajar con una compañía que vende el mismo producto o que haga la misma receta o lo que fuera. Y entonces a los 3 años, pues entonces tú podías entrar a trabajar. Pero eso cada vez más las cortes lo reducen porque entienden que es una manera de impedir la libertad de competencia y la libertad que tienen las personas de buscarse su sustento y buscar el trabajo que quiere, ¿entiendes? Entonces, ¿cómo se establece un balance? Porque por otro lado también hay un derecho a que haya usted tenga secretos profesionales o secretos de negocios, secretos comerciales. ¿Cómo se establece un balance? Pues ahí está la dificultad, pero en general se entiende que cada día más debe haber menos restricción. Déjame, básicamente lo que hay detrás, por lo menos de una de las opiniones del FTC, es que el patrono que quiera retener un trabajador
todo lo que tiene que hacer es, para que no trabaje a la competencia, es ofrecerle un buen salario, mejor oferta. Eso es, básicamente, salvo que se trate de secretos del negocio, como tú dices, o que tenga información de clientes privilegiada que pueda piratearle, que eso es otro cuarto de hora. Tú puedes ponerle una prohibición de que no puede usar ni referir clientes, ni todo lo que hay por un año, por lo menos. Pues esencialmente eso es lo que hay detrás. Que fue precisamente el caso de Virgilio Vega, que un cliente que era... Bueno, en Puerto Rico llegó a tal punto que habían negocios que en su cláusula de no competencia le prohibían básicamente trabajar en la industria en Puerto Rico. Básicamente, si tú aplicabas eso, te obligaba a irte de la jurisdicción para trabajar, o sea, lo cual es un absurdo, y que hay otros remedios como confidencialidad, cláusulas de confidencialidad, etcétera, que permiten que una persona busque libremente empleo sin que tenga que estar pasando por esta serie de restricciones abusivas. Y por eso ustedes ven que muchas de estos cambias que hay en los medios de comunicación, particularmente lo que pasó en la Mega, donde se fueron a trabajar para otro sitio, renunciaron de un día a otro para otro, porque ya no están atados por ese tipo de restricción. Así que esto lo decimos porque todo el mundo en Puerto Rico, ¿verdad? Todavía existen contratos que tienen una cláusula de no competencia, y para que ustedes entiendan cuáles son las diferencias y qué es lo que hay. Bueno, vamos a hablar un poquitito de la campaña. Jennifer González empezó su campaña ya mediática, de fase positiva, con un mensaje y unos anuncios de lo más bonito. Elmer Román también. Hoy le cae el problema de el gran jurado sobre los asuntos del colegio médico y su asesor de salud. Pero este no es un problema de ella, Luis, ese es un problema de un asesor de ella, que es una persona que anteriormente había tenido otros problemas también. Yo creo que ese problema, no veo de verdad cómo alguien puede decir que ella tiene nada que ver con eso. Bueno, claro que no tiene nada que ver con eso, por supuesto, pero va a ser tema de campaña. Y es un tema, claro, en lo que el FBI investiga y Fiscalía pasa, sabrá Dios. A lo mejor el doctor ni el asesor Luis, de Jennifer están envueltos ahí. Que si la casa de los suegros, que si el terreno de fulano, que si esto y lo otro. Se han inventado, esta yo creo que es como la 10ª investigación que crean para de alguna manera tratar de teñir a Jennifer. Yo creo que es una estrategia que al fin y al cabo le está rebotando en contra al gobierno. Yo lo que pienso, esta cuestión de los ex empleados que salieron también a decir que si era déspota y esto, todo lo que da, que se tiene fantasma, ese es otro de esos, me parece a mí, un chisme de comadrona, salvo que haya una querella federal sustanciada con violaciones de ley, ¿verdad? Todo lo que da. Todo el que ha tenido empleados, pues tiene algunos empleados que lo adoran y tiene empleados y otros que no le gusta, y ya está ahí. Y siempre va a haber algún empleado que hable mal del que fue su ex jefe. Pero como tú bien señalas, la prueba está en The Eating, pues, radicó una querella, hizo un affidavit, una declaración jurada diciendo que había un delito o algo. Si lo hay, pues entonces ya hay base para pensar. Si no, pues son estrategias de campaña. Aparte que Jennifer González salió de la oficina legislativa ¿hace cuánto? Imagínense ustedes, hace 8 años. Tú me vienes a hacer este cuento 8 años después. Vamos, sí. Vamos, o sea, que si ahora, si es la oficina actual, que es una oficina federal, pues ya eso habrá que, el que tenga la queja al cuartel, es como se llama esto. Claro. Gregorio. No, yo estoy de acuerdo, o sea, yo siempre me he opuesto, yo no tengo ningún problema que hayan las investigaciones y las querellas necesarias, pero yo creo que es innecesario en el proceso político, sobre todo en el ambiente que estamos, que esa sea una de las estrategias. Si hay una querella contra el doctor, pues que se radique y se procese, pero todo el mundo que caiga por añadidura en este tipo de procesos, yo creo que eso afecta no solo al partido, sino que tiene un impacto, un chilling effect en la democracia, porque yo creo que el pueblo ya está cansado y necesita, yo sé que aparentaría que no, pero yo creo que sí hay ciertas ideas, sobre todo dentro del el movimiento estadista. Yo creo que hay una necesidad de ciertas ideas y de que hay un hambre de que se discuta el estatus, que se discutan
otros temas y no que estemos metidos todo Yo le el voy a decir tiempo una cosa. en un juego de fiscales y de pillos Yo y llevo policías. 25 años criticando esto. Desde que llegó Sila Calderón, se endiabló la política puertorriqueña. Sila Calderón trajo el veneno de procesar al enemigo y decir que todo estaba corrupto. Y de ahí para abajo, incluyendo su compañero, que Aníbal Acevedo Vilá, sufrió el embate de todo eso. Esta cuestión de discutir los procesos electorales a base de quién es más corrupto o no, no solamente destruye la confianza del pueblo de Puerto Rico en sí mismo, y es porque los políticos son el reflejo del pueblo y la selección del pueblo, sino que es el envenenamiento de la política. Y esto, desgraciadamente, esto se ha regado ahora para todo el mundo, por todo el mundo, esta cuestión de que yo derroto a mi adversario político no en las urnas, sino metiéndolo preso, no comparando ofertas y soluciones, sino metiéndolo preso. No. Esto se tiene que acabar. Y vuelvo a repetir, el endiablamiento de la política puertorriqueña, al igual que la depresión económica de un cuarto de siglo, comenzó con Sila María Calderón. En eso No tiene sé si razón. ustedes piensan eso. No solo estoy de acuerdo, sino que en algún momento, igual que otros ciclos, siempre hablan que hay que romper el ciclo, pues yo creo que hay que romper ya con ese patrón, porque es que es ilógico. ¿A qué se presta esto? Miren, no podemos tener una democracia basada en un juego pillo y policía y juego de fiscal Seguro, todo el tiempo. Tiene que haber en seguro. algún momento, oiga, la fiscalización es importante, pero ese concepto se ha prostituido también y se ha confundido y se cree aquí todo el mundo que es que nos vamos a meter en cada aspecto de cada persona sobre cualquier asunto. O los que no hay chismes y límite, dimes y que los diretes. chismes y dimes y diretes, pero no hay que discutir ideas. ¿Dónde están los tiempos aquellos donde un oponente lo que podía decir, como el caso de Pedro Rosselló, era que las ideas no se podían ejecutar porque Que no eran se puede. tantas y tan grandes? Eso no ha vuelto a pasar aquí. ¿Por qué? Porque nos hemos convertido exclusivamente en comadronas del chisme. Por eso como que tú los dices. debates nadie los ve, porque Exacto. son de chisme, no son de sustancia. No, y ya el la debate, gente se ríe el de que eso. gane el debate ahora es el que a mitad se pare Sí. y ponga en su El sitio más al bravo. otro, no el que tenga Sí. idea, el más machote. Bueno, gracias a los dos por estar conmigo. Recuerden que el miércoles que viene yo me voy a coger una semanita. Ustedes conducen el programa. Mario va a venir por ahí, yo me imagino. Y están ahí los Y tres entretenidos. ya tenemos un recurso especial para ese Ah, día. pues muy bien. Después Ah, te pues está cuento. bien. Como quiera, aparte de eso, Mario te va a sustituir en tus vacaciones también en el mes de mayo. Los invitamos, amigos, a quedarse. El Gran Falú, que está fabuloso su programa, tiene ahora a las 7 el debate de Ponce por el PNP. Así que no se retiren y mañana estaremos con ustedes nuevamente. Toda esta semana vamos a estar con ustedes. Va a ser la semana que viene que voy a estar afuera. Mañana estaremos nuevamente en La Mirilla a las 5 de la tarde. Que pasen muy buenas noches.